para hacer tu presentación. Bueno. Dame un segundito, cuadramos aquí la presentación y ya empezamos. Claro que sí, no te preocupes. Mientras tanto, quiero comentarle a nuestros participantes y hablarles un poquito de ti y de la temática de esta web conference. Nuestra invitada, que ustedes la están viendo, se llama Marta Lucía Cepeda. Ella ya en algún momento tuvo la gentileza de ser conferencista de un evento de nosotros presencial. Cuando recuerdo estábamos apenas comenzando como comunidad y desde entonces pues hemos tenido este contacto, ella con nuestra comunidad. Ella reside en la ciudad de Bogotá. Ella está certificada PMP desde hace más de 10 años. Ha liderado proyectos de diferentes índoles en el sector público y privado. Actualmente es directora de tecnología y fundadora de la empresa 100 Digital, una empresa dedicada a la automatización de procesos con herramienta RPA, que es precisamente el tema de hoy. Ella nos va a explicar, bueno, en qué consisten estos procesos que ella mejora a través de proyectos basados en tecnología, cómo aplica estas buenas prácticas a sus proyectos. Ella nos comenta que en los proyectos de RPA ha encontrado una forma de mejorar los procesos apoyada en las mejores prácticas de ejecución de proyectos. En eso gira la conversación que vamos a tener el día de hoy con ella. Este es un webinar que tiene una duración de 1 hora y que ella pues va a liderar con pues todo lo que nos tiene preparado. Adicionalmente, comentarles de su amplia experiencia laboral. Marta ha sido gerente de Data Center Colombia, gerente de tecnología en Recaudos Bogotá, vicepresidente de tecnología en Positiva, compañía de seguros, y gerente de sistemas del Banco Popular. Entonces, Marta. Bueno, muchas gracias, Carmen. Creo que ahí me están escuchando todos. Un gusto estar aquí con el grupo de PMI Colombia. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por sacar este tiempo a estas horas que yo sé que ya estamos un poco cansados, pero es el tiempo que dedicamos para hacer lo que más nos gusta. Contarles un poco de mí, ya Carmen lo dijo todo, pero soy una enamorada de los proyectos, me encantan los proyectos, sé que los proyectos le permiten a uno lograr cambios, le permiten a uno transformar, le permiten a uno llegar lejos. Hace 10 años, un poquito más, me certifiqué en gerencia de proyectos y la verdad solo me ha traído cosas buenas transformando, haciendo amigos, aprendiendo, y por eso quise empezar mi sesión con este link del LinkedIn para conectar conmigo, lo puedan hacer. Me encanta hacer amigos a través del PMI, creo que es un espacio muy chévere para encontrar personas que se parecen a uno, personas que les gustan los proyectos, personas que quieren transformar el mundo. Entonces quise empezar por acá. El que quiera conectar conmigo puede hacerlo. Me gusta hacer amigos por este camino. Hace ya varios años que estoy en voluntariado. En el voluntariado pues comparto lo que he vivido. Como lo decía Carmen, hace más de 1 año me dediqué a ser empresaria y estoy trabajando en automatización de procesos. La automatización de procesos trae unos retos distintos, trae una forma distinta de ver las cosas, y quise compartirlas, que las traigo aquí algunas vivencias, tal vez muy pocas para todo lo que hay para compartir, pero espero que en esta horita le saquemos el mayor provecho. Entonces, los que quieran conectar conmigo, aquí dejo mi link, pueden conectar, pueden hacerse a mi perfil y hacer todas las preguntas que quieran por ahí. Antes de empezar, pues nosotros como gerentes de proyectos sabemos que lo más importante de la comunicación es que todos hablemos el mismo idioma.
que tengamos un lenguaje común. Entonces, empecemos por entender qué es RPA. RPA es una herramienta que nos permite automatizar procesos con software, ¿sí? Es una herramienta que nos permite a través de software automatizar las tareas, pero no cualquier tarea, aquellas tareas que son operativas, repetitivas, tediosas, aburridoras, esas tareas que no nos dejan avanzar precisamente por lo cansonas que son. Emulan el trabajo humano y ayudan para que las personas sean mucho más eficientes. Entonces, lo primero que hay que hacer para entrar a este mundo de la automatización es entender este concepto, es entender qué es RPA, cómo funciona RPA y para qué nos sirve. Entonces, vamos a ir avanzando porque de lo que sí me quiero llevar de esta reunión es que ustedes queden claros con el concepto. Hacemos aquí. Es importante aclarar qué no es, qué no es. La primera confusión de RPA es con BPM. La mayoría cuando empezamos en este mundo confundimos RPA con BPM. El BPM pues me mapea el proceso de punta a punta, mientras que el RPA me robotiza ciertos puntos del proceso. Voy a poner un ejemplo. Un flujo de aprobación de crédito, desde que uno pone la solicitud de crédito hasta que le desembolsan la plata, uno puede mapearlo en un BPM. Pero hay puntos, por ejemplo, donde se reúne el comité de crédito para hacer aprobación. Ahí nos toca esperar a que el comité se reúna y que el comité tome decisiones sobre el crédito y tal vez esas partecitas no las podamos automatizar. Entonces, es distinto mapear el proceso de punta a punta y otras automatizarlo. Muchas veces se usan las dos herramientas, pero hay que entender la diferencia que hay entre la una y la otra. Otra de las preocupaciones que hay o de los malos entendidos es que son robots industriales que sacan las manitos y hacen cosas como aquellos robots que hacen carros y en fin. No, aquí no estamos hablando de robots industriales, esto es puro software. Esto es puro software que acelera y que agiliza la operación. ¿Qué sí es? Entonces, muchas veces se habla de bots. Cuando hablan de bots, pues también son los mismos robots de software. Ahí pues, podemos estar hablando de lo mismo. Estamos hablando también de ayudantes digitales. A mí me gusta mucho la palabra ayudante digital porque es que la palabra robot como que genera un rechazo, como que uno ya como que se predispone. Pero cuando habla de ayudante digital, como que cae bien, ¿no? El ayudante digital me va a ayudar y yo aquí administro, dirijo y el ayudante me da una manito. Entonces, esa puede ser una forma más bonita, más agradable, más amigable de ver el RPA. Ayudante de procesos también. ¿Por qué? Porque en el ayudante de procesos yo me apoyo en el proceso. El proceso es el corazón de esto y él me va a ayudar a mejorar el proceso. Ya les voy a explicar cómo nos va a ayudar con el proceso. Entonces, estas aclaraciones son importantes hacerlas al principio. Hay personas que uno se acerca con el RPA y me dice, no, yo ya tengo un BPM. No, eso no es, ¿sí? Los robots le van a quitar el trabajo a todo el mundo. Los robots, aclaremos qué es un robot industrial y qué es el software. Entonces, hay que entender el concepto desde un inicio. Ahora, aquí viene un video, vamos a ver si nos sale bien, porque no sé si le di sonido al empezar. Espérame, lo vuelvo a compartir para que poner la opción de sonido y que salga el sonido. Sí, ahí está compartido el sonido, entonces vamos a ponerlo. Digital. En el día de hoy veremos un robot que es capaz de entrar a un correo electrónico, leer las incapacidades que hay allí pendientes por mirar, extraer información sensible de esta con el propósito de ir hacia la página web de cada una de estas EPS y hacer futuramente el registro de cada una de estas incapacidades. Este robot lo que va a hacer es simular el manejo de las incapacidades.
El manejo de las incapacidades en Colombia es complejo. ¿Por qué? Porque las personas de recursos humanos tienen que recoger las incapacidades que llegan y según la EPS ir a registrarlo en uno u otro sitio. Si uno va y revisa el costo en operación que tiene eso es supremamente cansón, porque en cada sitio se tienen que loguear, en cada sitio se tienen que registrar, hay una forma de ponerlas, y este tipo de robots les permite agilizar el proceso. Lo traigo como ejemplo para que a partir de este ejemplo empecemos a mirar cómo esto puede transformar la operación y cómo un proyecto de automatización puede transformar la vida y los procesos de una empresa. Entonces es corto, pero lo van a ver para que todos unifiquemos el concepto. Siempre y cuando cumplan con una condición, y es que sean mayores a 3 días. Asimismo, veremos cómo nuestro robot es capaz de rebotar aquellos mensajes que no traen adjunta su incapacidad y discriminar en el correo los emails que están por leer que no tienen nada que ver con las incapacidades que éste debe registrar. Vamos a ejecutar nuestro robot y de momento vamos a evidenciar cómo el robot abre un archivo de Excel en el que empieza a guardar los datos que ha leído de los formatos de incapacidad enseñados anteriormente. En este momento vemos también cómo el robot comienza a ir a la página web de cada una de las EPS correspondientes a cada empleado. En este caso vemos cómo extrae la hora, la cédula, el nombre, el correo electrónico del cual ha venido la incapacidad, la EPS. En este momento él con la EPS viene a hacer el ingreso a la página web. De momento solo llega hasta la parte del sitio en que los empleadores deben realizar el registro. Aquí vemos además cómo el robot toma la fecha de inicio, la fecha final y los días totales de la incapacidad. Siendo desde allí también podemos ver cómo se manipulan todos estos datos, por ejemplo en la página de salud total. Y acá vemos cómo el robot va a continuar con el registro de otros empleados. Por ejemplo, en este caso de Jenny Muñoz, los días de incapacidad eran solo 3, entonces él no lo registra, no abrió ninguna página web y aquí el robot ha finalizado su ejecución. Si vamos a ver el correo electrónico del cual yo envié las incapacidades, vemos que había una que no iba adjunta y el robot automáticamente nos ha enviado un mensaje en el cual nos indica que por favor adjuntemos la incapacidad. Asimismo tenemos el archivo de Excel que nos ha generado el robot con la fecha y hora en la cual ha realizado el registro que hemos visto previamente. Cien Digital te invita a repensar. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo puede operar un robot, ¿sí? Un robot le puede agilizar la vida a una área de operación, puede mejorar. ¿Y por qué automatizar? Y aquí viene uno de los temas más retadores para nosotros en la gerencia de proyectos y es el manejo del cambio. El manejo del cambio es muy difícil en este tipo de proyectos porque hay cierta prevención, cierto rechazo. ¿Por qué automatizar? Esta pregunta siempre ha existido. Los que trabajamos en tecnología sabemos la resistencia que tiene la automatización, pero también el impacto. Yo hace 30 años instalaba cajeros electrónicos. Cuando instalaba cajeros electrónicos, la gente me preguntaba, ¿no le preocupa lo que le puede pasar a las personas con estos tipos de cajeros? ¿Qué va a pasar con la gente? Y la verdad me cuestiona un poco. Pero con el pasar de los años, cuando he visto cómo el sector bancario cada vez es más eficiente, cada vez nos da más servicios, y lo que vimos todos en la pandemia, donde empezamos a ver cosas como, por ejemplo, que las operaciones bancarias realmente se hicieron y que no tuvimos que salir a la calle a consultar el saldo, uno se pregunta, ¿qué pasa si esto no existiera? Si no hubiéramos podido consultar el saldo desde el interior de nuestras casas y nos hubiera tocado salir
a la calle a consultar el saldo. O sea, eso es insostenible, eso no es desarrollo, eso no es crecimiento país. Entonces, la automatización con un buen enfoque, con un análisis de negocio, con un análisis de proceso, con un análisis de operación, trae muchos beneficios. Y hay muchos casos de éxito donde las empresas están creciendo mucho en automatización y donde las personas lo están exigiendo. A veces nosotros sin darnos cuenta lo pedimos. ¿Quién usa un comparador de precios? Un comparador de precios por detrás no son más sino robots. Y qué rico poder consultar, por ejemplo, los diferentes tiquetes aéreos y que uno diga por cuál tiquete aéreo me voy, que el software me traiga todas las posibilidades de comparación de precios y yo pueda tomar decisiones en segundos. Pero hoy no solamente estamos comparando precios de tiquetes aéreos, también comparamos precios de seguros, de todo tipo de cosas. Ya están los comparadores de precio y a nosotros nos gusta. Eso no es algo que uno sienta como que me está afectando. Ahora, las certificaciones en línea. O sea, nosotros, nadie quiere que al otro lado del teléfono le diga su certificación le va a llegar en 8 días. Eso casi que es una ofensa. Entonces, la empresa que no tenga este tipo de software, y ya está, si ustedes miran el sector bancario, la mayoría tiene sus certificaciones en línea. Entonces, uno llama y dice, no me llegó la certificación, por favor me la envía, y ya está terminando y le llegó al celular. ¿Sí? ¿Qué hay detrás? Hay un robot que automatiza el proceso. Hay un robot que leyó mi número de cédula y fue y la buscó en un sitio y la llevó a donde tenía que llevarla y me la mandó a mi correo electrónico, porque así es como está la automatización. Entonces, eso es la automatización. Los servicios al cliente. El servicio al cliente se ha transformado completamente. Perdón un segundito. El servicio al cliente se transformó y hoy todos los call centers y todas las empresas orientadas a servicio al cliente están usando este tipo de robots. Entonces yo llamo y hago una petición, una queja, un reclamo, detrás hay un robot. Y si nosotros no recibimos una respuesta inmediata de esa solicitud, de esa queja, nos sentimos mal, no nos sentimos bien atendidos, nos quejamos, nos molestamos. Entonces, fíjense que estos temas están hace mucho tiempo, pero a veces nos cuesta decir, esto sí para mi empresa, esto sí para mi área, esto sí para el proceso que yo administro. Entonces, cuando lo vemos como usuario, lo exigimos, pero cuando lo tenemos que gestionar al interior de nuestra compañía, nos cuesta administrar ese cambio, convencer de que realmente eso le genera valor a mi compañía, a mi empresa, a mi proceso. Y ni qué decir de los temas de documentos públicos. Ya hay muchas empresas del sector público que están generando documentos en línea, que están transformando sus procesos públicos, y eso nos convierte a nosotros los usuarios en unos usuarios exigentes, en un cliente que quiere más, en un cliente que pide servicio, que pide agilidad, que pide que las cosas sean de ya para allá. Y eso se soluciona con software de automatización, con procesos que se agilizan y con procesos que le ayudan a las áreas para mejorar. Entonces, todo este manejo del cambio que tiene que hacer el gerente de proyecto antes de llevar un proceso de automatización es un tema que hay que administrar, que ustedes como gerentes de proyecto tienen que leerlo, que entenderlo, de perderle el miedo, de gestionarlo. Obviamente no todos los proyectos son buenos para todas las empresas ni para todo el mundo. Hay que mirar, y yo les voy a dejar hoy en esta conferencia algunos tips que les va a ayudar a decir cuándo sí, cuándo no. Pero esta es una gestión del cambio que hay que hacer desde antes, desde que nace la idea. Y existen unos miedos. Entonces, hay miedo. Hace poco hice una conferencia con un grupo de empresas
solamente para detectar miedos. Encontramos 4 miedos que ya se los voy a compartir, pero quisiera abrir aquí un espacio para que ustedes hablen y me mencionen 2 o 3 miedos que hay a la hora de automatizar. No sé quién quiera compartir algún miedo. Carmen, ¿me ayudas con el micrófono para el que quiera hablar? Pero me gustaría escucharlos. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes a la hora de automatizar? ¿Quién quiere compartir algo? Claro que sí, en estos momentos pueden habilitar su micrófono y nos comparten por favor su nombre, desde dónde están conectados y su experiencia con relación a la pregunta. Hola, Por hola. aquí. Sí, ¿quién habla? Alfonso Núñez levantó la mano. Hola, hola. Sí, pero por ahí estaba Jesús Morales hablando. Si quieres, después de Jesús, con muchísimo gusto participo. Dale, Ok, Jesús. perfecto. Jesús, cuéntanos de miedos. Hola, hola. Buenas noches. Soy Jesús, soy de México, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo soy, de momento trabajo como supervisor QA en una cadena de casinos aquí en el país. Eh, Uno de los miedos que está en la organización, por ejemplo, en mi caso, que me complica a mí desarrollar mis actividades en el área de tecnología, es que el director es paranoico, o sea, él no tolera el riesgo en que otras personas, otros agentes externos a la organización que tienen el control, por ejemplo, de los software que son de terceros, él los quiere controlar. No acepta que el proveedor ofrezca el servicio completo. Mi director de tecnología quiere estar involucrado siempre, instalar los aplicativos de control nacional de todo lo que es el POS, la caja donde se registra el dinero y las operaciones. Entonces, nosotros hemos pujado muchas iniciativas de hacer esto de los robots, ¿no? O de lo que es la automatización de varios procesos que nos reducirían la carga de trabajo enormemente, ya que por la pandemia pues hubo muchos despidos, pero yo creo que uno de los problemas es cómo le vendemos esa idea a la dirección, si por ejemplo, o el director, porque si él no está de acuerdo, él por su miedo a que le roben datos sensibles, conozca los números reales de la organización por terceras personas que tienen acceso a esa base de datos donde pueden ver prácticamente todo, estamos entorpeciendo el proceso. Somos como que un elefante que avanza muy lento cuando la competencia vemos que se está desarrollando más rápido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles si tienen algún consejo de cómo acercarnos a este tipo de personas que saben que es un engrane fundamental, pero son aversivos, no lo toleran, no quieren ese riesgo. Y por lo tanto no podríamos nunca ejecutar estos robots. Ok, con respecto al tema de seguridad, ese es un tema que es lo primero que hay que entender. El robot, que no es otra cosa que software, mueve los datos de un sitio a otro como un usuario humano. Por ejemplo, si yo leo una hoja Excel y luego voy al correo y me logueo y pongo datos de esa hoja Excel, estoy usando un correo de la misma forma que lo usa un humano. Entonces, ese correo hay que administrarlo, hay que ponerle los controles y las seguridades como un humano. Cada vez que yo hago una implementación donde un cliente, lo que le digo es, mire, yo quiero que mi robot tenga los siguientes permisos, revisen y allá internamente hacen las revisiones, las validaciones y le dan al robot los permisos según las áreas, las funciones que va a hacer el robot. Pero eso hay que aclararlo y explicarlo a la gente porque a veces no lo entiende. Ahora, el robot no se queda con los datos, él lo toma y los pone en el sitio donde debe ser. Y tercero, todo ese software puede ser revisado y auditado de cómo se audita el software en todos los temas de desarrollo de software. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Alfonso. No tienes el parlante, no te escuchamos. Muchas gracias, Marta Lucía. Habla Alfonso Núñez de Cartagena, Colombia. Dos miedos importantes para mí
es primero la resistencia al cambio, ¿no? Cuando tú inicias un proyecto, muchos stakeholders hacen resistencia, y es precisamente por lo que mencionabas, asociado al temor al desplazamiento de la mano de obra, a la pérdida de empleos, a la pérdida de trabajo. Entonces los sindicatos a veces no queremos como lidiar con eso, y el tema es que quizás la solución creo que debe ser que a diferencia de otros proyectos, estos que tienen que ver con RPA, la gestión del cambio debe hacerse desde el inicio. Entonces, creo que ese sería como el antídoto a eso, ¿no? A ese miedo, que es un beneficio, Sí. y mirar cómo se va a manejar la empleabilidad, o sea, y que no se va a afectar, sino que al contrario, lo que se va a mejorar es la calidad de vida. Entonces, el primer miedo es que vamos a tener más stakeholders en contra, reticentes. Ese es el primer miedo. Y no nos van a dejar avanzar con la misma velocidad, y los cronogramas se van a atrasar. Y el segundo miedo tiene que ver con la incertidumbre en cuanto a no repetir la experiencia del aeropuerto de Denver, ¿sí? Que como son cosas de investigación y desarrollo, seguramente no hay una conciencia o una estimación mucho más precisa que un proyecto que es ya con entregables definidos, que ya es un ciclo de vida predictivo, y estos, pues obviamente las estimaciones dependen mucho más de el desarrollo que se tome dependiendo de las funcionalidades. Ok, bueno, con respecto a la parte de recursos humanos, ya te voy a contar, porque obviamente ese siempre sale. Y bueno, yo les voy a compartir la lista que sacamos en esa ocasión. Mira, el primer miedo es que la gente no sabe qué es RPA, pero no quiere entender, ¿sí? Entonces, cuando se llega con el concepto, gerentes de tecnología, gerentes de operaciones te dicen, eso es de otra área, eso no es conmigo. Yo entiendo que hay otra área que está haciendo esto, pero cuando empieza a responsabilizar a otra área y uno empieza a hacerle preguntas, es claro que la persona ni conoce el concepto ni lo quiere entender. Entonces, ese es el primer miedo, porque yo lo desconozco, porque yo no sé qué es eso, no me involucro, no me meto, lo hago a un lado, ¿sí? No me hablen de eso porque yo no quiero aprender de eso. Entonces, ese es el primer problema que hay con estos temas. Ahora, claro, ustedes ya con esta conferencia van a salir sabiendo un poquito más de RPA y ese miedo ya no va a estar. Otro miedo que hay, como esto toca los procesos, entonces la gente tan pronto esto dice, uy, mis procesos no están documentados, o la documentación que tengo es completamente diferente a lo que está operando, y que levante la mano el que no es así. Eso es en todas las empresas. La documentación es una y la ejecución es otra. Entonces la gente, como sabe que eso está así, empieza a decir, eso dejémoselo a otra administración, eso dejémoselo a otra área, a buscar excusas. ¿Por qué? Porque le da miedo que se descubra que la documentación no se parece en nada a la realidad del proceso, si es que está documentado. Muy probablemente ni siquiera esté documentado. Entonces, ese es un segundo miedo que aparece con mucha frecuencia. El impacto en el recurso humano. Por supuesto que todo el mundo cree que esto va a tener un impacto tremendo en el recurso humano. Sí lo tiene, pero hay que gestionarlo. Y ahorita les voy a mostrar otro robot, si el tiempo nos da, que cambia la facturación, o por ejemplo que cambiaba las incapacidades. Las personas hoy están haciendo unas funciones que ahora las va a hacer el robot. Entonces yo tengo que mirar ahora qué va a hacer la gente. Y eso que va a hacer tiene que ser algo transformador, tiene que ser algo que le va a generar una transformación a las áreas de operaciones y a las áreas, las que sean, porque eso también aplica para las áreas comerciales. Pero me tengo que tomar el trabajo de redefinir funciones,
de entrenar a las personas, de enseñarle a hacer todo su plan de mejoramiento para su área. Entonces, el impacto en el recurso humano sí lo hay, pero gestionémoslo. Gestionémoslo porque no nos vamos a quedar todo el resto de la vida poniendo a la persona a digitar horas extras cuando eso lo puede hacer un robot, o poniendo a la persona a bajar archivos de certificaciones y ponerlos en un correo cuando esa persona podía hacer algo mucho más valioso para la empresa, podría ser un cambio de la experiencia del cliente, un mensaje, un saludo agradable. Estamos con una clínica donde nos estamos orientando completamente al servicio del paciente. O sea, podemos hacer muchas cosas con la gente, pero eso cuesta. Eso cuesta y hay que gestionarlo, y tenemos el miedo de hacer esta gestión porque desde el principio ni siquiera entendemos qué es el RPA, entonces tampoco nos atrevemos a gestionar. Y el otro miedo que hay es miedo al fracaso. ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si mi proyecto fracasa? No me arriesgo, ¿qué tal que me vaya mal? Van a decir que yo soy un mal gerente, un mal administrador, mejor no me meto. Y la verdad es que sí hay casos de fracaso en este proyecto, como en todos los proyectos. Ustedes como gerentes de proyectos saben que las tasas de fracaso no son pequeñas, entonces sí hay fracasos, pero hay unos elementos para mitigación del riesgo. Les voy a dejar una lista de elementos que hay que tener en cuenta y hay que mitigar esos riesgos. Hay que mirar las experiencias de otros, hay que tener en cuenta unas variables que le permiten a uno evitar que ocurra un fracaso. Pero muchas administraciones están con ese temor, ¿no? ¿Qué tal que me vaya bien? ¿Qué tal que el robot no haga lo que yo digo que haga? No, mejor no me meto. Entonces, estos son como los miedos más frecuentes que hemos detectado. Este video de facturación, voy a pasarlo muy rápido. Este es cortico, vamos a ponerlo. Este es un video de una empresa que hace su facturación. Pero, ¿qué pasa con la facturación? Cada vez que van a facturar, encuentran fallas, encuentran que les falta una cosa, les falta otra cosa, les falta otra cosa. El robot lo que va a hacer es ayudarles a encontrar esa falla por la noche para que la empresa al otro día cuando llegan, gestionen las fallas. Les diga a la persona que no hizo algo, por favor haga su tarea para que se pueda hacer la facturación. Entonces, fíjense que las personas van a ser gestores de cambio, no van a ser los que le escriben al software y el software le dice, faltó la cuenta contable, faltó el rubro tal, faltó tal cosa. No, eso se lo hace el robot y la persona lo que va a hacer es gestionar toda esa transformación y todo ese cambio. Bueno, ahí se está demorando, pero pasémonos al siguiente slide mejor. Entonces, fíjense que el manejo de cambio genera unos retos antes, que era romper los miedos, y otros retos después del proyecto, después de que yo ya puse al robot a hacer las facturas, tengo que cambiar la organización, tengo que hacer unos cambios chéveres para que realmente la transformación se dé, porque la transformación no es que yo ya me quité ese problema y lo hace el robot, no, es como a partir de lo que hace el robot, yo transformo. Entonces, aquí vienen unos elementos de transformación que voy a mencionar y que ustedes me ayudan a completar. Y es, por ejemplo, que las personas ya empiecen a trabajar en su PHBA, ¿sí? Ya el robot me está haciendo la tarea, entonces yo planeo, hago, verifico y transformo. Entonces todo el tiempo estoy en un ejercicio de transformación, me apoyo en mi ayudante digital me ayuda a tener elementos de transformación. Número 1. Número 2, aprovecho los datos. Uno de los beneficios más grandes que tienen los robots es que me ponen la data bonita, me la ponen, si antes escribíamos la fecha, año, mes, día y otros días, 10, mes, año, no, eso ya no va a pasar porque el robot me la deja bien, me la deja completa, el robot me ayuda muchísimo con los datos. Entonces, la famosa petróleo de los datos se empieza a dar, se empieza a conseguir y yo como persona tengo que empezar a mirar cómo exploto la data, cómo empiezo a pensar en mi siguiente nivel donde genero minería de datos y empiezo a explotarla. Cambio funciones, lo que les decía, entonces hay que hacer todo el trabajo de manuales de funciones porque esto cambia completamente.
Definir nuevos KPI, ¿sí? Entonces ya tengo que definir nuevos retos para el robot. Yo al robot le puedo poner KPIs, le puedo poner unas mediciones, y para mí como agente transformador, para mi equipo y para cada persona del equipo. Entonces fíjense que la gestión del cambio es dura, porque yo tengo que vender el proyecto antes de convencer, pero una vez lo pongo, también tengo que transformar la organización, también tengo que transformar todos los procesos internos para que realmente el impacto se dé. No sé si aquí alguien sepa o se le ocurra algo más que uno deba gestionar del cambio después de que entrega un proyecto. ¿Cómo yo podría gestionar para que realmente el impacto de una automatización genere resultados en la compañía? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, vayan pensando y en cualquier momento me interrumpen. Bueno, vamos a pasar, ya hablamos del manejo del cambio, vamos a hablar de un tema fundamental en automatización, y es el retorno a la inversión. El retorno y la inversión es clave en este y en muchos proyectos, pero aquí es muy importante porque hay que mirar el signo pesos, y hay que mirar el signo pesos de varias formas. Muchos fracasos en los proyectos es porque no se miró la parte económica antes de, no se miró con detalle en la evaluación, no se miraron algunos factores. Entonces, hacemos la automatización, montamos los robots, nos felicitan, salimos súper bien, pero después el efecto económico no se da. Y el efecto económico se tiene que dar de alguna forma, porque estamos haciendo inversiones importantes. Entonces, ¿qué nos puede llevar al éxito o al fracaso económico de un proyecto de estos? Traigo un par de variables para que les ayude en su estimación de proyectos. La primera, volumen. Volumen. Aquí el volumen es clave. O sea, yo puedo hacer robot para todo. Yo puedo automatizar el cambio del dólar todos los días, o el cambio del IPC una vez al año, ¿sí? Las dos cosas son automatizables. ¿Cuál genera más impacto? Yo puedo automatizar, por ejemplo, la liquidación de la cartera mensual, la liquidación de las horas extras diarias, perdón, las horas extras quincenales o diariamente. Por ejemplo, puedo liquidar, no sé, facturación. Entonces, ¿qué es lo que me da como valoración económica? El volumen, ¿sí? Volvamos al ejemplo de las incapacidades. Alguien me decía, pero señora, es que aquí en mi empresa la gente se incapacita por ahí 2 veces al año. Pues no, para usted no es un robot de incapacidades, allá no hay nada que hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, una empresa, un call center que tiene 3,000 empleados, me decía, aquí se incapacitan todo el tiempo, yo necesito saber qué es lo que está pasando. Entonces, claro, el robot le va a poner la data, le va a decir cuáles son los que incapacitan más rápido, le va a decir las frecuencias, las enfermedades más frecuentes, le va a dar una cantidad de elementos que le permiten administrar. Entonces, hay que mirar el volumen, porque a pesar de que todo es viable de automatizar, el volumen me permite un poquito mejorar el análisis de retorno a la inversión, ¿no? Entonces, donde hay volumen, hay como una estrellita de que por ahí puede ser la automatización. No es la única variable. Realmente hay más o menos 8 variables que le permiten a uno medir si conviene o no automatizar. Pero sí es una variable que a la hora de medir el retorno a la inversión, esa es fundamental. Sí o sí hay que medir volumen. Los riesgos, ¿sí? Entonces, a veces creemos que es solo volumen, pero no es solo volumen. Por ejemplo, el riesgo de recurso humano es muy delicado. Entonces, uno se encuentra, por decir algo, que procesos de mucho impacto lo hacen los estudiantes del SENA. Entonces, cada 6 meses lo rotan, vuelven y le enseñan, y el estudiante vuelve, va y hace ese trabajo repetitivo. Ahí hay un riesgo. Hay que mirar el riesgo de negocio. Hace poco tenía una reunión
con una empresa donde la señora que hace el proceso estaba próxima a jubilarse. Y todo está en la cabeza de ella. Me dijeron, ayúdenos a hacer un robot. Cuando yo empecé a escuchar a esa señora, era increíble. Toda su información, toda la información de la empresa está en la cabeza de ella. Ella tiene que liquidar, pagar, para hacer una serie de pagos. Y ella decía, este sí, este no, este sí, este no. Pues su conocimiento de 30 años en la empresa le permitía tomar decisiones, pero no existen reglas definidas. La señora se va a ir a su jubilación y la empresa queda con un riesgo tremendo, porque dependen de la señora. Calidad de datos. Entonces, cuando los datos son inexactos, porque la persona los digita, porque no hay una validación, porque no hay una comparación, pues la probabilidad de que uno afecte el servicio al cliente es alta, ¿no? O sea, en vez de mandarle el mensaje a uno, se le fue para el otro, en vez de mandarse el correo a este, se le fue para el otro. ¿Por qué? Porque los datos no tienen calidad. Entonces, cuando yo hago retorno a la inversión, tengo que mirar el impacto que puede tener en calidad de datos para una empresa. En el sector bancario, por ejemplo, las multas en temas de servicios son grandes, son importantes. Hay que medir esas multas, hay que medir el impacto. Datos incompletos, pues peor, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos la entrega de documentación de informes si los datos son incompletos? Etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos riesgos que se están conviviendo, que las empresas como que se acostumbran a vivir así en la cuerda floja, conviven con esos riesgos, pero eso va a estallar en algún momento. Estalla en una multa, en un cliente que se nos va, en un problema de fidelización, y eso hay que medirlo cuando calculamos el retorno de la inversión. Entonces, aquellos clientes, aquellos jefes de área, aquellas personas que dicen, no le encuentro cómo justificar un proyecto esto, por favor, mire los riesgos que usted está cometiendo si no hace esto. Si usted está mandando certificaciones cada mes, el cliente se le va a ir, de que se le va, ¿sí? Tenemos inclusive una universidad que está generando pasisalvos y dicen, es que esos estudiantes quieren los pasisalvos para allá. Y el estudiante se va para otra universidad. O sea, ya nos volvimos muy exigentes y todos esos riesgos no son una posibilidad, es que ya se están materializando en la mayoría de empresas. La escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Que esto es una palabra muy de moda ahora en transformación digital, que decimos que el software tiene que ser escalable. Entonces, ¿qué es escalable? Que uno pueda crecer de forma armónica. Entonces, que lo que yo automatizo hoy me permita un crecimiento bonito, chévere, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hoy facturo de una forma y cuando crezca mi facturación, la forma de facturar cambia completamente, tal vez eso no es escalable. Pero si mis procesos siempre son estándar y yo estoy facturando de la misma forma, puedo diseñar una automatización de la facturación que me pueda permitir crecer en forma armónica. Aquí tengo un ejemplo con algunas cifras. Este es un ejemplo donde pensemos que una persona hace 25 facturas al día, ¿sí? Y que esa persona vale 4 pesos, hablemos de 4 millones de pesos por poner una cifra. 100 facturas necesita 4 personas que nos valen 16 millones. 200 facturas, 8 personas, 32 millones. 500 facturas, 80 personas, perdón, 20 personas que nos vale 80 millones. Si yo por aquí pongo un bot y ese bot, en vez de gastarse 8 horas diarias que gasta una persona, vamos a suponer que se gaste 4 horas, aunque la eficiencia normalmente es como de 1 a 10, pero pongámosla de 1 a 2, que se gaste 4 horas. Y el bot empieza cuando sean 16 horas, el mismo bot lo hace, porque el bot funciona 24 horas, ¿sí? Cuando yo ya necesite trabajar
32 horas necesito 2 bots y así sucesivamente. El costo no se duplica. Vamos a pensar que yo hago uno que me vale 20 millones. Cuando aumente, yo no tengo que duplicar el costo porque el software lo replico. Lo que necesito son alguna más memoria, otra licencia, más máquina. Le subo aquí un poquito y así voy creciendo. De tal suerte que aquí en la línea amarilla, los costos del bot crecen diferente al costo de tener recurso humano con una cantidad de variables que ni menciono aquí y que son importantes. Pero fíjense que mi operación, si yo soy una empresa que factura 100 y mi sueño es facturar 500, ya tengo que empezar en cómo le doy una mejora y cómo estas personitas que me están ayudando son las que me construyen este futuro. Las empiezo a formar para que en vez de estar allá digitando, piensen, proyecten, generen valor, transformen la compañía con base en su conocimiento. Eso es lo que hay que hacer para que la operación sea mejor y para que las compañías colombianas sean más eficientes y que seamos más productivos. No lo traje, pero los índices de productividad de Latinoamérica, pues eso no da ni gusto contarlos, ¿no? Esos son unos índices súper bajitos porque precisamente nos cuesta apoyarnos en herramientas tecnológicas. Entonces, estos elementos de retorno a la inversión hay que tenerlos en cuenta. Fíjense que hay cómo presentar un proyecto, hay cómo justificarlo. Algunas recomendaciones generales metodológicas. Marta, Sí, dale. tenemos una persona con la mano alzada, no sé si quieras escucharlo. Sí, dale antes de empezar aquí a los tips. Ok. ¿Quién es, Bueno, Alfonso? Sí, Marta. Dale. Dentro de la lámina que decías de riesgos que se mitigan con RPA, yo quiero compartir una que para nosotros es muy importante y es las sanciones por incumplimientos regulatorios. Es muy común que, por ejemplo, en zonas francas se cambien términos de ley. Por ejemplo, ya no es los 5 días, los 5 primeros días de cada mes, sino va a ser ahora 4. Ya no va a ser, ahora tiene que presentarse una póliza. Entonces, si no conocemos eso, si no estamos pendientes de lo que suceda en la regulación, nosotros por ignorancia caemos y hemos caído en incumplimiento. Entonces, los robots, estos están pendientes de qué sale nuevo y enseguida le envían y notifican de inmediato a los dueños o a los líderes de los procesos y de inmediato se toma la acción financiera, se corrige de inmediato. O sea, en cambio, el proceso antes era manual, era totalmente la persona, y si la persona salía de vacaciones, el correo electrónico quedaba de vacaciones y llegaba la información de actualización de la regulación a esa X persona y simplemente por ese cambio pequeño humano, enseguida había un incumplimiento y venía de inmediato la sanción. Entonces estos proyectos mitigan el riesgo de sanciones por incumplimientos regulatorios. Gracias. Sí, muy oportuna la intervención. Mira, hoy por hoy una de las áreas que más está haciendo robots son las auditorías. Las auditorías encontraron en los robots sus mejores aliados. Entonces le definen unos controles. El robot tiene que ir a mirar si esto cuadra con esto, si subieron tal archivo, si mandaron tal correo, y hacen todos los elementos de control con robots y eso los hace mucho más eficientes, poderse enfocar en realmente los riesgos grandes de la compañía. Entonces, sí, la ayuda en riesgos es buenísima. Yo sé que ahora las multas para todos los temas de servicios con las diferentes súper, hay que cumplirlas y no son cifras bajitas, ¿no? Hay que cumplir todo eso. Bueno, muy bien. Aquí hay un tema que yo recomiendo y es llevar a cabo un discovery. ¿Qué es un discovery? A veces las empresas automatizan el proceso del usuario que más molesta.
ay, esa señora cansa, viene todos los días a decir que ella ya está cansada, o sea, hagámosle algo, ¿sí? O al jefe que más tenga poder, entonces como es el doctor X, entonces hagámosle su programa, su proyecto, Con el Discovery, ¿uno qué hace? Uno externo a la compañía, uno mira, por ejemplo, 5 procesos. Entonces la empresa me dice, tengo estos 5 procesos candidatos a automatizar y se evalúan por lo menos 8, entre 6 y 8 variables, entre esas el volumen, otras son el riesgo, otras son la complejidad, otras son las estandarización, se evalúan unas variables y uno mira los procesos y los califica. Y luego, con esa calificación, saca lo que yo le llamo la reina, la virreina y las princesas. De tal manera que si la empresa o tiene poquita plata o tiene poquito tiempo, pueda decidir con objetividad cuál es el proceso que más le conviene automatizar. Entonces, de los 5, uno dice, este sacó 4,5, este sacó 4,8, este 3, este 2,5, y a la luz de esas calificaciones, la empresa puede tomar decisiones. Decisiones objetivas, decisiones medibles que le permiten mitigar el riesgo de fracaso. Mitigar el riesgo de decir, nos gastamos la plata en el que no era. No, con esto van un poquito, no 100% a la fija, pero un poquito más seguros y les da unos elementos de medición. Porque hoy el proceso, no sé, está gastando tanta plata automatizado, ¿cómo quedaría? Entonces le da elementos este proceso de discovery. Otra recomendación es hacer pruebas de concepto. Las pruebas de concepto dan confianza. Entonces, si el proceso tiene 10 partes, yo hago una prueba de concepto que me haga 2 o 3 y yo ya logro confianza. Cuando yo estoy confiado, transmito confianza. Soy capaz de gestionar al interior de mi organización el proyecto porque es que yo ya lo compré. Pero cuando yo no lo he comprado y yo como que dudo, como que digo, ¿esto qué tal que no funcione? ¿Será que eso que me están diciendo en esta empresa sí funciona o no funciona? Pues yo transmito eso. Yo transmito en las reuniones y en todas partes que yo no lo he comprado. Con una prueba de concepto, lo primero que pasa es que yo lo compro. Yo digo, esto sí me funciona. Y lo segundo es que con esa prueba yo ya puedo vender el proyecto al interior de la compañía y decir, mire cómo se hace, y empezar a contarles a todos para que todos entiendan qué es eso y empecemos a hablar el mismo lenguaje. Normalmente ahí se hacen unos videos para que la gente entienda y lo pueda mover al interior de la compañía. Entonces la prueba de concepto ayuda mucho. Hay gente que le cuesta como darse ese lujo porque pues eso tiene un costo no solo en plata sino en tiempo, ¿no? Hay pruebas de concepto que la gente dice, se fija que para nosotros no es eso, puede pasar, ¿sí? Pero listo, lo probó y tiene argumentos para decir, esto no es conmigo. Otra recomendación, medir antes y después. A veces la euforia, la presión, la energía de un área, nos fuimos a automatizar un proceso y se fueron, lo automatizaron, lo hicieron, pero no hay métricas para mirar si el proceso cumple con una expectativa. Y las métricas de antes y después no son necesariamente tiempo y costo de las personas. Muchas, pero en muchas partes son riesgo. Y es mitigar un poco el riesgo. Pero es que para una compañía grande hay ciertos riesgos que el impacto es muy grande. Entonces, hay que medir cuáles son esos elementos que estamos trabajando, que se vieron y que nos llevaron a la automatización, medirlos antes y después, porque si yo no tengo esas métricas, pues estoy lanzándome a ciegas simplemente por la ilusión de algo que no tiene una medida clara. Realizar entregas por sprints. Alguien mencionaba un poco la complejidad de esto. Esto no es complejo. La verdad, esto es muy fácil. Entonces yo, por ejemplo, un sprint es que
bajo el archivo de SAP o bajo el archivo del correo o bajo el archivo de donde sea. Ese puede ser un sprint. Hagamos ese sprint. Nos fuimos con ese sprint. Eso es fácil. Ahora, una vez bajé el archivo y leí el Excel, ahora a ese Excel le vamos a contar las columnas y le vamos a comparar con el Excel otro. Comparo Excel contra Excel, ese es otro sprint. Listo, me fui con el segundo sprint. Tercer sprint, las diferencias se las voy a mandar por WhatsApp a mi jefe. Nos fuimos con ese sprint. Fíjense que nos fuimos despacito, comiendo la torta pedacito por pedacito, sin vulnerar la operación, sin atacar a las áreas, dándoles confianza. Esta metodología por sprint ayuda muchísimo. Entonces uno les va entregando cositas por cositas, las pone a probar, que el dueño del producto las pruebe, que todo el mundo está feliz, confiado, un pedacito, porque esto tiene la ventaja que sí, queremos que el robot nos haga las tres cosas, pero como el usuario las sabe hacer divinamente las tres, entonces el robot va a hacer una, el usuario hace dos. Después el robot hace dos, el usuario hace una. Y después el robot hace las tres y todos felices, vamos administrando el cambio. Esto nunca lo recomiendo como un Big Bang donde de un día para otro llegó el robot y le está haciendo las tareas a la persona. No, vamos despacito, vamos midiendo, vamos manejando el cambio. Eso es lo que tenía. Creo que el tiempo está apenas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo podemos, cómo les puedo ayudar en sus proyectos de automatización? Si alguien tiene preguntas, adelante. Mientras hacemos preguntas, aquí les comparto el PDU tan importante para nosotros para mantener activa la certificación. Entonces, tomen nota del código. Y vamos escuchando preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas, comentarios, sugerencias, dudas? ¿Qué no entendió de RPA? ¿Qué le gustaría entender un poco más? Muchísimas gracias, Marta. Muy interesante tu experiencia, la verdad. Se pone uno a pensar en todas las oportunidades que puede tener incorporando estas tecnologías, ¿verdad? En los proyectos en los que uno participa. Mira, yo tengo una pregunta mientras que se animan los participantes a preguntar. Están un poco tímidos. Yo sé que aquí hay varios ingenieros de sistemas y personas con amplio experiencia en proyectos de transformación. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. En estos proyectos en los que has estado y en donde has mencionado esos miedos y esa resistencia al cambio, digamos, me gustaría que nos compartieras qué técnicas de gestión de equipos utilizas. O sea, entiendo que tú eres la contratista allí, tú llegas a trabajar con un equipo humano en las áreas de las organizaciones, ¿sí? Llegas de pronto a reorganizar formas de trabajo, llegas a fusionar o a crear nuevas tareas, nuevos puestos de trabajo. ¿Qué técnicas utilizas tú en desarrollo de equipos, por ejemplo, en esos proyectos? O sea, ¿cómo generas esa empatía? ¿Cómo generas esos canales de comunicación? ¿Qué nos recomiendas ahí puntualmente? Bueno, lo primero que yo hago con la gente es homologar el concepto, como empecé esta charla. Yo voy a las empresas, hablo y hago que todo el mundo entienda qué es RPA. Entonces hago como ejercicios de evangelización. Sobre todo llevo muchos videos, tengo varios videos de diferentes ejemplos, ¿no? Hago automatización de facturación, de hojas de vida, bueno, en fin. Cuando ya la gente empieza a mirar y a entender, pierden varios miedos. Y en ese ejercicio trato de que estén la mayoría, no solo los dueños de procesos, sino las personas operativas que sientan
esto, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque hay mucho malentendido, hay mucha equivocación en el concepto. Entonces yo hago unas charlas que muchas veces son virtuales como esta, donde explico el concepto y donde homologo el conocimiento. Hacen muchas preguntas y espero que la gente pregunte, que pierdan los miedos. Ahora, esas sesiones a veces las hago una con los jefes y otra con los operarios, porque a veces los operarios, cuando está el jefe ahí, no pregunta, ¿sí? No pregunta porque como ahí está el jefe, le da como temor. Entonces, les hago unas charlas distintas a los dos grupos. Y lo mismo le pasa a los jefes, ¿no? Hay jefes que como está ahí el operario, mejor no pregunta. Pero cuando están entre jefes, a veces sí surgen las preguntas. Entonces, hago un ejercicio muy claro de homologación. Ahora, en la puesta en marcha de los proyectos, yo hago dos momentos, que es el ASIS, donde levantamos cómo está el proceso hoy. Porque ese es un momento muy importante donde uno tiene que entenderle a la empresa y al usuario y al dueño del proceso cómo lo está haciendo hoy. Si uno no logra ese entendimiento, ya perdió el año. Entonces, hay que lograr ese entendimiento, hay que lograr que esa persona te transmita el proceso. Si no logras esa empatía y esa seguridad con la que te transmiten el proceso, ahí no estás avanzando. Una vez tienes el proceso, viene una sesión donde yo le digo, vamos a presentártelo y tú formalmente, con un documento formal, me vas a decir, sí me entendiste. Entonces, usamos varios diagramas y documentos y la persona me firma y me dice, la felicito, usted sí me entendió el proceso, eso es. Ahora viene el to be. Y en ese to be nos reunimos con los ingenieros de automatización y les proponemos un futuro más amable. Les proponemos un futuro que muy probablemente ellos no han vislumbrado. Eso es como cuando teníamos el BlackBerry y nos decían cómo sería su iPhone. No, no se le ocurre porque usted nunca había tenido iPhone, ¿cierto? Entonces, aquí, con base en nuestra experiencia, nosotros le decimos, mire, ese proceso le podíamos hacer esto, le podemos hacer aquí, ¿por qué no lo ajustamos acá? Y empezamos a darle a esa persona que lleva años administrando el proceso de una forma, a darle otros elementos, a decirle, mire, aquí podría hacer esto, aquí podría, ¿por qué no lo cruza con aquello? No se ponga a hacer esto porque no le está agregando valor, quítele esto. Y eso le genera mucha alegría a las personas. Ustedes no se imaginan ¿cuántas personas llevan con ese proceso como cargado en la espalda sin que nadie se lo mire? O sea, toda una vida repita y repita y repita. Y, por ejemplo, hay personas que me dicen, nosotros no sabemos Excel, nosotros no sabemos hacer cosas dinámicas, no sabemos, pero tratamos de ayudarnos y empieza uno a decirle, mire, todo esto se puede hacer, Y entonces ellos se vuelven parte de la solución y empiezan a ayudarle a uno a encontrar soluciones. Entonces, ese acercamiento a la persona y a darle la oportunidad de hacer parte de la solución, de hacer parte de la construcción del to be, es muy exitosa, ¿no? Nosotros nunca llegamos a decirle, mire, es que eran 10 pasos, tomé 8. No, esos 8 los construimos con ellos participan en la prueba, ellos participan en las construcciones. Es más, casi siempre después viene como una segunda etapa donde ahora quisiéramos más, se nos ocurren más cosas. Entonces, ahí la clave es hacerlos partícipes, hacerlos que entiendan y que ayuden con la construcción de ese futuro que muchos lo quieren porque están cansados de esas tareas repetitivas. Mire, hemos trabajado, por ejemplo, con abogados que dicen, yo no estudié para esto, mire lo que me ponen a hacer, digitar, pasar de un Excel a un centro de cartera, transcribir los casos. Y cuando uno empieza a decirles, venga, yo le ayudo, con toda, digamos, la disposición. Entonces, clave ganarse a las personas, hacerlos parte de la solución, pero explicarles qué es esto, que ellos entiendan, muchos videos, yo les comparto a ellos muchas presentaciones del tema, les doy espacios para preguntas
y cuando ya la tienen clara, empezamos a co-crear y a construir todos. Bueno, nadie más se atrevió a preguntar. Por aquí veo. Y yo. Alfonso. Hágale, Gracias, Alfonso. Alfonso. Martica, una cosa, ¿qué tipo de análisis de riesgo tienen? O sea, porque hemos hablado del RPA, pero del cliente hacia el cliente, hacia afuera, pero hacia el interior del equipo de ustedes, el equipo de desarrollo. ¿Qué what if, si se utilizan what if o qué otras técnicas de identificación de riesgos? Porque algo puede pasar, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguna falla, que la operación salga mal, que la función salga mal, o que deje de hacerse en el camino, o que por alguna interacción inadecuada del cliente no se produzca el resultado deseado. La pregunta es, ¿qué tipo de análisis de riesgo hacen ustedes si se hace, ¿no? Sí, mira, lo primero que nosotros, y tal vez no es riesgo, sino más metodología, es la construcción de las células. Nosotros armamos células con 2 desarrolladores, un arquitecto y un experto en procesos, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, que no meten al de procesos. Para mí el de procesos es fundamental. Entonces el proceso, el experto en procesos me da unas seguridades, el arquitecto me da unas seguridades, los desarrollos y un tester. Entonces ese es el grupito y el gerente de proyecto. Eso ya me da cierta certeza de que tengo diferentes expertos para garantizar éxito. Ahora, cuando hay dificultades técnicas, pues nosotros tenemos un proveedor de licenciamiento con el que ellos son nuestro segundo nivel. Frente a cualquier falla, ellos son chilenos y ya han hecho esto en muchos lugares, entonces ellos están ahí de segundo nivel. Por otro lado, tenemos un grupo, somos como 5 empresas que hacemos lo mismo y nos colaboramos. Entonces, cuando alguien se encuentra como enredado con algún tema técnico, nos apoyamos unos con otros porque pues obviamente nadie se las sabe todas. Y dentro de los robots siempre tienen manejo de excepción. Entonces, por ejemplo, yo entro a la página de la universidad. ¿Qué pasa si la página está lenta? El robot siempre va a tener un wait, y si la página no responde, se va para una excepción. Ahora, entró, fue a sacar los datos. Cuando fue a sacar los datos, por ejemplo, llegó un pop-up que le dijo, la aplicación se encuentra fuera de línea. El robot tiene que estar preparado para esos mensajes, ¿sí? Y cuando entró a la aplicación, entonces entra a la aplicación y de pronto la aplicación le dice, esta cédula no existe. El cliente nos tiene que entregar la lista de posibles respuestas que tiene el robot. Entonces nosotros siempre programamos al robot para que esté preparado para unas preguntas, perdón, para unas situaciones que nos dice el cliente. El robot, la aplicación te puede decir, que el usuario no existe. La aplicación te puede decir que vencieron los minutos de timeout, te puede decir lo que sea. Y el robot tiene que ser capaz de administrar todas esas respuestas de la aplicación como lo haría un humano. Pero además tiene que administrar todos los temas, por ejemplo, de interrupción por tiempos de conectividad, por caídas del sistema, por lo que sea. Ahora, más arriba, tenemos un tema que se llama la orquestación. ¿Qué pasa con la orquestación? Son herramientas que nos permiten, por ejemplo, si yo tengo un robot que está por la noche facturando y se cayó el robot porque se le llenó la memoria o porque algo le pasó, este orquestador es capaz de coger ese proceso y asignárselo a otra máquina. Entonces, administra ese proceso diciéndole, ya no lo trabaje más en esta máquina, póngaselo a otra máquina. Obviamente la orquestación ya es en empresas donde hay de 20 robots para arriba, de 20 procesos automáticos trabajando, pero con esa orquestación mitigamos muchos riesgos, manejamos lo que en tecnología conocemos como disaster recovery, donde le definimos, si usted se cae, ¿para dónde se mueve? Entonces,
todas esas reglas de movimiento en caso de una caída se administran con el orquestador. Muchísimas gracias, Marta. Excelente. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, yo creo que con esto podemos finalizar, ¿sí, Marta? Nuevamente agradecemos tu participación con el capítulo. Ya sabes que tienes acá una comunidad activa en la cual puedes ser parte, ya eres parte, por supuesto, y que te esperamos con los brazos abiertos cada vez que vengas por acá por la región. No es que nos avises y acá pues haremos algo contigo para interactuar y para seguir hablando de estos temas que siempre son muy interesantes y que nos ayudan a aprender y a buscar soluciones en nuestro día a día. bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero ya le hayan perdido el miedo al tema, se lancen a hacer transformaciones, automatizaciones, a crecer con estas transformaciones en sus empresas. Cuenten conmigo para lo que sea. Y claro, cada vez que vaya a Barranquilla los estaré buscando. Por allá tengo un par de clientes, entonces seguramente nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya tienen su código PDU. Esta sesión ha sido grabada, va a ser publicada en el canal del capítulo para que la puedan revivir y puedan seguir consultando. Marta pues ya compartió sus links de contactos, y si quieren alguna información adicional sobre ella o su organización, nos pueden contactar y nosotros con muchísimo gusto los pondremos en contacto con Marta. Feliz noche para todos. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.